Ahora hablaremos sobre la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T, como ustedes recuerdan, tiene este receptor, el receptor de linfocitos T o TCR, que está compuesto por dos cadenas, cadena alfa, cadena beta, y además tiene unas cadenas que son complementarias para la señalización, como CD3 y las cadenas Z. Además de ello, dependiendo del tipo de linfocito T, si es un linfocito T CD4 positivo o CD8 positivo, tendrá una de estas moléculas accesorias. En la historia del linfocito T virgen, este se desarrolló ya en el timo y estos ya pueden pasar por la circulación y entrar a tejidos linfoides, en este caso un linfonodo. En el linfonodo va a ser presentado por primera vez con un antígeno gracias a las células dendríticas que se encuentran en estos tejidos. Eso va a tener como consecuencia la activación y proliferación de linfocitos T. Esa proliferación finalmente va a generar diferentes tipos de linfocitos T efectores, donde algunos van a poder activar al linfocito B en el folículo linfoide que se encuentra dentro de estos tejidos linfoides, o también pueden ir a la circulación y generar su respuesta. Para que exista una suficiente activación de un linfocito T por una célula presentadora de antígenos, requiere de diferentes tipos de señales, no solamente la específica del receptor del linfocito T con el MHC más el péptido, sino que además necesita de otras moléculas que sean necesarias para poder activar completa y realmente a los linfocitos T para que realicen su actividad. ¿Qué pasa si no existe esta completa activación? Tenemos este ejemplo de acá, donde hay una célula presentadora de antígeno en reposo que está deficiente en coestimuladores, presenta el antígeno al linfocito T virgen, sin embargo, no tiene más que esas señales para poder tener contacto con el linfocito T. Como consecuencia, finalmente, este linfocito T queda sin respuesta o en anergia. Sin embargo, si esta célula presentadora de antígena es activada por microbios, por ejemplo, gracias a sus receptores reconocedores de patrones, van a activarse y van a expresar una mayor cantidad de otras moléculas, como B7, por ejemplo, un coestimulador positivo, que va a tomar contacto con CD28 del linfocito T. Eso va a permitir mayores señales que lleguen internamente al linfocito T y además por parte de la célula presentadora de antígenos van a liberarse citoquinas. Esto va a dar como consecuencia que se activen algunos genes del linfocito T, como por ejemplo del receptor de interleuquina 2, lo que va a permitir una activación autocrina de esta célula, favoreciendo así la clonación y la generación de linfocitos T efectores. Existen diferentes moléculas coestimuladores que van a permitir ya sea activar a los linfocitos o inactivar o inhibir a los linfocitos T. ¿Por qué existen estos dos tipos de señales? Porque en primera instancia uno necesita una mayor cantidad de linfocitos T para combatir una enfermedad. Sin embargo, cuando ésta ya se erradica, no es necesario tener tantas células dentro del organismo. Por lo tanto, las que están sobrando finalmente son eliminadas. Primero eliminadas desde el punto de vista funcional y después mueren por apoptosis. Entonces acá podemos ver diferentes tipos de receptores que se encuentran aquí los de arriba en verde asociados asociados a células presentadoras de antígeno como B7, 1, B7, 2 o ligando de ICOS específicamente, PDL1, PDL2. Por parte de los receptores de los linfocitos T, nosotros tenemos CD28, CTL4, ICOS y PD1. Acá lo que son estimuladores positivos, o sea que van a ayudar a una mayor activación del linfocito, se encuentra en los linfocitos CD28, que va a permitir coestimulación de linfocitos T vírgenes y generación de linfocitos T reguladores. En cambio, CTLA4 va a generar una inhibición de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, en el linfocito va a generarse una alergia o una tolerancia respecto a la activación inmunológica. ICOS, similar a CD28, va a permitir coestimulación de linfocitos T efectores y reguladores, además de la generación de linfocitos T cooperadores foliculares. Y PD1 tiene como finalidad inhibir la regulación de los linfocitos T. Por lo tanto, dependiendo de
los receptores que se expresan en los linfocitos T es de cómo el linfocito T va a responder frente a diferentes momentos de una infección. Una molécula que es muy importante en la activación de los linfocitos T es CD40. Acá podemos ver que los linfocitos T pueden reconocer el antígeno aunque no tengan las señales coestimuladoras. Sin embargo, la expresión de CD40 va a favorecer que en el linfocito T se exprese CD40L o ligando CD40. Esa unión entre ligando CD40 por parte del linfocito T y CD40 por parte de la célula presentadora de antígeno va a favorecer la expresión de moléculas coestimuladoras, como B7 en el caso de la célula presentadora de antígeno y citoquinas. Eso finalmente va a favorecer una mayor proliferación y diferenciación de linfocitos T. Como dije anteriormente, no es necesario que estén para siempre estos linfocitos T activados. Por lo tanto, tienen una vida donde se expresan diferentes receptores dependiendo del momento de la infección. Al principio tenemos el linfocito T virgen, solamente expresando su TCR, y a medida que avanza la infección, podemos encontrar que expresa CD69, posteriormente la cadena alfa del receptor IL2, que es CD25, posteriormente CD40L o ligando de CD40, y finalmente un receptor o un co-receptor inhibidor como CTL4. Eso tiene como consecuencia que durante las primeras etapas de la infección hay una expansión clonal y grande de diferentes tipos de linfocitos T, como linfocitos T CD8 y linfocitos T CD4. Sin embargo, a medida que avanza la infección y esta se va limitando y eliminando, no es necesario una gran cantidad de células, por lo tanto se empiezan de a poco a eliminar. Entre los diferentes tipos de linfocitos T efectores tenemos primero los linfocitos T efectores CD4 positivo, que podemos aquí encontrar de dos tipos, T helper 1 o T colaborador 1 y T colaborador 17. Ambos pueden activarse gracias a células presentadoras de antígeno, como en este caso un macrófago, permitiendo posteriormente la secreción de citoquinas. En el caso de los linfocitos cooperadores 1, permite la activación de macrófago y una mejor fagocitosis. En el cambio, los linfocitos T efectores o linfocitos cooperadores 17 va a favorecer la inflamación y también la actividad de otro tipo de leucocitos para la muerte de diferentes bacterias u otros microbios. El otro tipo de linfocitos T son los linfocitos TCD8 positivos. Estos principalmente tienen una actividad citotóxica y son los encargados de poder eliminar células que se pueden encontrar infectadas, estresadas o transformadas. Entonces, estos tipos de linfocitos toman contacto con las células infectadas y finalmente desencadenan la muerte celular de esa célula. Acá podemos ver algunos de los procesos por lo que pasan los linfocitos T CD4 positivo a medida que entran a los tejidos linfoides y después actúan a nivel de tejidos. Entonces ya vimos la primera parte donde se activan estos linfocitos T, después vuelven a la circulación y van a diferentes tipos de tejidos para activar a macrófagos, por ejemplo, lo que va a favorecer finalmente liberación de citoquinas, mayor activación de esos macrófagos y también una mayor inflamación en esa zona. Entre los diferentes subtipos de linfocitos CD4 tenemos tres principales. Uno es el linfocito T helper 1 o linfocito T cooperador 1, cual el principal o la principal citoquina que liberan es interferón gamma. Este interferón gamma va a permitir la activación de macrófagos y favorecer la producción de inmunoglobulina G. Esta es importante para los microbios intracelulares, por lo tanto afecta principalmente a células que se encuentran infectadas. Y en la función en enfermedades específicamente habla de enfermedades autoinmunes y daño tisular asociado a infecciones crónicas. Los linfocitos T cooperadores 2, su perfil de citoquinas liberadas es IL4, IL5 e IL3. Eso permite la activación de eosinófilos y mastocitos, con la producción de inmunoglobulina E principalmente.
También permiten la activación alternativa del macrófago. Esa activación tiene que ver con un perfil de macrófago menos inflamatorio y más reparadora de tejidos. Este tipo de linfocito es importante contra infecciones por parásitos helmínticos específicamente y se encuentra desregulada este tipo de respuesta celular en enfermedades alérgicas. Otro tipo de linfocitos son los T cooperadores 17, cuyo perfil principal de citoquinas liberadas es interleuquina 17A, interleuquina 17F e interleuquina 22. Es importante para la inflamación neurofílica y monocítica. Es muy importante contra bacterias extracelulares y hongos. Y se encuentra desregulada esta respuesta generalmente en enfermedades inflamatorias autoinmunes. Posteriormente tenemos la respuesta del linfocito TCD8 positivo. Entonces, estos linfocitos TCD8 vírgenes entran también al tejido linfoide, toman contacto con células presentadoras de antígeno, lo que van a favorecer la activación y clonación de estas células. Estas pasarán a circulación y después vigilarán cualquier célula que se encuentre infectada o se encuentre transformada, finalmente tomando contacto con ella y eliminándola. Para eso es importante la ayuda de los CD4 positivos, primero. ¿Por qué? Porque además del contacto que requiere el linfocito T CD8 positivo con la célula presentadora de antígeno, también necesita de citoquinas liberadas por los linfocitos T cooperadores CD4 positivo. Esas dos señales, tanto de la célula presentadora de antígeno como del linfocito T cooperador, van a favorecer la diferenciación y también la generación de linfocitos TCD8 de memoria. Por otra parte, los linfocitos T cooperadores van a favorecer en las células presentadoras de antígeno la expresión de diferentes coestimuladores que también van a favorecer a que se diferencien estos linfocitos TCD8 y después se genere una buena memoria después contra diferentes tipos de infecciones contra células. ¿Cómo provoca la muerte el linfocito CD8 positivo? Estos linfocitos C8 positivos o linfocitos citotóxicos tienen dos formas de poder eliminar células. La primera es mediante el acercamiento, reconocimiento del MHC con el péptido viral en este caso, lo que va a favorecer finalmente la exposición por parte del linfocito T de vesículas que poseen en su interior perforinas y granzimas. Esas van a adquirirse en la célula receptora, lo que va a generar primero por la perforina, generar perforaciones dentro de la membrana de esta célula y las granzimas van a ser enzimas que van a entrar a través de esos poros y van a cortar diferentes proteínas internas de esta célula. Esto va a permitir posteriormente la activación de caspasas y finalmente la muerte por apoptosis de la célula diana. Otro mecanismo que tienen los linfocitos CD8 positivos es mediante receptores Fas y Fas ligando. Cuando se reconoce de nuevo este linfocito T hacia la célula infectada, el linfocito T va a expresar una proteína de membrana llamada Fas ligando. Esa va a tomar contacto con Fas que se encuentra en la membrana de la célula infectada y Fas internamente también va a favorecer muerte celular por apoptosis. Muchas gracias.